Es falso que Petro vaya a demandar a Duque por decreto de dosis mínima ante la Corte Penal Internacional. No es verdad que el senador Gustavo Petro haya dicho que va a demandar al presidente Duque. Además, la CPI solo juzga graves crímenes cometidos en medio de un conflicto armado. En WhatsApp circula una imagen del senador de la Colombia Humana Gustavo Petro con una frase en la que se asegura que demandará al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional, CPI. Según la imagen, el argumento de Petro para la demanda es que la drogadicción es un derecho. Este meme aparece apenas unos días después de la aprobación de un decreto presidencial que prohíbe el porte de la dosis mínima de droga. El equipo de prensa de Petro le aseguró a Colombia Check que, aunque el senador no está de acuerdo con algunos aspectos del decreto sobre la dosis mínima, en ningún momento ha dicho que va a demandar a Duque a causa de esta medida. Además, hay que aclarar es que la Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga a personas acusadas de crímenes graves, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Pero dentro de estos delitos no están conductas como la drogadicción. Por otra parte, la drogadicción no es un derecho. En Colombia está permitido el consumo de la dosis personal, en la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, que despenaliza el consumo de la dosis personal, se menciona el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y se hace énfasis en que el ejercicio del derecho no tiene más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Pero el abogado Camilo Navas recuerda que, según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, en atención al Acto Legislativo 2 de 2009 que modifica el artículo 49 de la Constitución Política, el consumo de sustancias psicoactivas ha sido calificado como una enfermedad de tipo mental que coloca a quienes la padecen en una situación de debilidad psíquica, y que le impone al Estado la carga de proporcionarles una especial protección constitucional. Es decir, en Colombia no está prohibido el consumo de drogas, pero el actual gobierno acaba de prohibir el porte y la tenencia de las dosis mínimas de estupefacientes en los eventos en que el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana lo establece. ¿Quién dejó subir a Gustavo Petro a la tarima de los estudiantes el día de la marcha? Varios universitarios asistieron a W Radio para un debate con Vicky Dávila sobre la protesta universitaria que busca más presupuesto para educación pública. La periodista empezó su espacio radial indagando sobre la participación de políticos en los actos de protesta de la semana pasada, a lo que, casi de manera unánime, los estudiantes manifestaron que entendían que es inevitable que se politice esta protesta, porque lo que buscan es que a través de la política se modifique el presupuesto general de la nación, pero que rechazarán que esta protesta se convierta en la bandera de algunos sectores políticos. Alejandro Palacio, vocero estudiantil de la Universidad Nacional, afirmó que varios congresistas expresaron su intención de participar en la marcha del 10 de octubre, situación con la que no tienen inconveniente. Pero, ese día,
cuando la Plaza de Bolívar de Bogotá se encontraba abarrotada por la movilización estudiantil, solo le dieron la palabra a Gustavo Petro. Lo preocupante no es que hayan dejado hablar a un senador de la República, sino que solo le dieron la palabra a uno solo, dijo Palacio. Fue el momento en que Vicky Dávila insistió con la pregunta de quién decidió que Petro se subiera a la tarima, algo que nadie quiso responder de manera concreta, salvo Jennifer Pedraza, la universitaria que se volvió tendencia en redes el pasado lunes festivo luego de que Álvaro Uribe la acusara en Twitter de ser la estudiante que puso un papel que dice Paraco al lado de su puesto en el Senado. Una confusión que el expresidente rectificó en su estilo de corregir, reiterando lo dicho inicialmente. La tarima en ese momento estuvo manejada por ASPU, que es la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, y la UNES, Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Sin embargo, ya hemos conversado y hemos encontrado que vamos a tener un manejo mucho más amplio de esa tarima, vamos a rectificar, eso no ha sido un motivo para dividir al movimiento estudiantil, aseguró Pedraza, recordada también por haber sido interrumpida, la semana pasada, por Ernesto Macías mientras hablaba en una plenaria del Senado. Video muestra cuando joven se sienta en curul de Uribe y le pone aviso de Paraco. La mujer posó para la foto en la silla del senador mientras sostiene en sus manos el mensaje que desató polémica, pues fue considerado una falta de respeto. En la grabación, se observa que hay 3 jóvenes junto a la curul del senador Álvaro Uribe Vélez, en la Comisión Séptima del Senado, y que 2 de ellas se turnan la silla para tomarse la foto con el nombre del político. No obstante, el video deja ver claramente que hay una de ellas que tenía listo el mensaje de Paraco, y que también se lo rotan entre ambas para que salga en primer plano en las fotos. La grabación fue difundida por la ex candidata uribista al Senado Claudia Bustamante, en su perfil de Twitter, y ha sido compartida masivamente ya que es la pieza que aclararía cómo nació la imagen que generó polémica y opiniones encontradas debido al mensaje que contenía contra el senador Uribe. Sobre cómo llegó esta joven hasta la curul de Uribe, la senadora del partido FARC Victoria Sandino emitió un comunicado en el que explica que es una estudiante que fue invitada al Congreso por ella junto a un grupo de niñas, y que la intención era que participara en un conversatorio sobre violencia sexual, derechos humanos y empoderamiento juvenil. Cada niña ocupó una de las curules de los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, desde donde hicieron sus intervenciones. Días después de realizado el evento, las senadoras del partido FARC, Sandra Ramírez y Victoria Sandino, conocieron una foto que publicó una de las jóvenes asistentes en sus redes donde se ve sentada en la curul del senador Álvaro Uribe con una nota al lado. Dice Sandino en el comunicado. De las regalías vendría el billón de pesos que Duque promete para educación superior. Previo a una nueva jornada de marchas estudiantiles, el presidente le solicitó al ministro de Hacienda buscar ese monto para invertir a partir de 2019. Le he impartido hoy instrucciones muy claras al ministro de Hacienda y a la directora del Departamento Nacional de Planeación que busquen en el marco del presupuesto bienal de regalías 1 billón de pesos de recursos para la educación superior en los próximos 2 años, afirmó Duque. En una declaración desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo,
El mandatario consideró que esto permitirá fortalecer la educación superior en las regiones de Colombia, y que por ello trabajará con los gobiernos locales para lograr ese esfuerzo. Estudiantes y profesores de las universidades públicas de Colombia realizarán este miércoles una movilización nacional, la segunda de este mes, para exigir más recursos para el sector. Según cálculos de expertos, la educación superior en Colombia tiene un déficit de 3,2 billones de pesos para su funcionamiento y las universidades públicas necesitan además 15 billones para inversión en infraestructura. Es por ello que Duque reiteró que hay previstos para el sector unos 40 billones de pesos, a todas luces el más alto que ha tenido nuestro país, y que su gobierno consiguió un presupuesto de inversión para el sector educativo de más de 4 billones de pesos. Se logró prácticamente duplicar, o inclusive un poco más, y yo sé la importancia que tiene seguir buscando más recursos, yo sé las urgentes necesidades que hay en todo el país, dijo. La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, de Colombia, que entre otras instituciones agrupa a 32 universidades públicas del país, convocó a partir del jueves pasado a un cese indefinido de actividades ante la crisis por falta de presupuesto que enfrentan dichos planteles.